Mi nombre es Sandra Bernal y soy la oficial de Cultura de la Embajada de Suecia en Colombia. En nombre de esta misión diplomática de la Alcaldía Mayor de Bogotá, de la Cámara Colombiana del Libro con su iniciativa Colombia Lee y la editorial Océano, queremos darles la bienvenida a este evento virtual titulado Lecturas Cruzadas, Juego y Música en la Literatura Infantil. Para iniciar este espacio queremos darles la bienvenida a ustedes y también a nuestros maravillosos panelistas y moderadores e invitados que están en este panel. Para empezar este espacio vamos a compartirles un saludo de Nicolás Montero, secretario de Cultura de Bogotá. Que es el encargado de negocios de la Embajada de Suecia, pero que está agenciando como embajador encargado. Él me ha dado las instrucciones de llamarlo Martín, así que espero que él siga las medidas de llamarme simplemente Nicolás. Y bueno, entre los dos les damos la bienvenida a esta idea que se nos ocurrió de conversaciones cruzadas, la posibilidad de saltar las geografías, saltar las diferencias horarias, para hablar de temas que nos interesan. El que nos convoca hoy de verdad es del corazón, la lectura. Pero la lectura, especialmente a los niños y a las niñas. Hace poco leía un artículo de Juan Villoro en el que decía que cuando uno le lee a un niño o a una niña y ellos le piden a uno que por favor lo siga haciendo, que se nos está pidiendo, que nos están pidiendo es fundamentalmente afecto. Y es una noción que particularmente me gusta porque eso es lo que hemos venido trabajando en términos de la lectura, cómo la lectura es un vínculo con los demás, un vínculo con la realidad, un vínculo con las voces que nos siembran ese hábito. Y para eso, pues, dos invitadas que se dedican a eso, a la literatura infantil a través de la música y también de la voz. Desde Suecia, Julia Wislander, espero estar diciéndolo bien, es una autora muy reconocida alrededor de estos temas. Y por Colombia, una autora que lleva en la sangre la literatura infantil, María del Sol Peralta, quien además tengo el gusto de llamar amiga. Y también agradecer a Zulia Pardo, que es la que va a conducir esta conversación. Entonces, buenos días en Colombia y buenas tardes en Suecia. Bienvenidos a todos y todas esos promotores de lectura que están aquí con nosotros. Bienvenidos a los profesores, las profesoras, porque no también los niños y las niñas. Y recordar lo que decía Villoro, cuando nos piden que leamos, nos están pidiendo afecto. Gracias. Muchísimas gracias al secretario de Cultura, Nicolás Montero, por este saludo. Y ahora queremos invitarlos a escuchar también las palabras de Martin Hogren, encargado de negocios de la Embajada de Suecia en Colombia. Hola a todos, mi nombre es Martin Hogren, soy el encargado de negocios de la Embajada de Suecia en Bogotá. Y es un gusto para mí darles la bienvenida a este espacio y gracias a todas las instituciones que han hecho esto posible y sobre todo a Nicolás, ahora nos llamamos por el primer nombre, el secretario de Cultura que acaban de escuchar. Y como dijo Nicolás, este evento hace parte de una estrategia de acercamiento cultural en la que esperamos seguir contando con su participación y asistencia. Un acercamiento cultural entre Suecia y Colombia, en esta ocasión a través de la literatura infantil. Hoy me siento muy emocionado de poder abrir este espacio de intercambio cultural. Para la Embajada es fundamental construir puentes que permiten conocernos, acercarnos y crear juntos. Luego de nuestra vinculación a la Feria del Libro de Bogotá, iniciamos un camino en el que queremos seguir trabajando y es el intercambio literario. Suecia tiene grandes autores mundialmente conocidos en la literatura negra, pero también, y diría yo, sobre todo en la literatura infantil.
Hoy creamos un puente para unir a Suecia y a Colombia a través del lenguaje de los niños, que es a la larga el lenguaje de todas las personas sin importar la edad. Hoy nos acercamos a través de la música y la literatura, escucharemos y aprenderemos de María del Sol y de Julia Wieslander, nuestra invitada sueca, a quien tengo el gusto de recibir en este espacio. Julia es una de las autoras más queridas para nuestros niños en Suecia, y digo también, en mi casa tenemos casi todos los libros, creo, y son entre los libros favoritos de mis hijos. Julia también iba a venir a Bogotá este año para la Feria del Libro, pero por las circunstancias no fue posible, y para mis niños eso fue de pronto la decepción principal de esta pandemia, es que la mamá de Mamamoo no iba a venir a Colombia, pero esto es un buen reemplazo de esa visita en físico. Los invitamos a conocer a Julia y a su trabajo. Estamos muy interesados en que la vean, la escuchen, la lean y nos ayuden a darla a conocer en Bogotá, en Colombia y en América Latina. Al igual que María del Sol, ve en la diversión, en la música y en la cotidianidad la oportunidad para compartir con los niños y regresar al niño que siempre nos acompaña. Para esto los necesitamos a ustedes, los libreros, promotores de lectura, educadores, especialistas en literatura infantil. Hoy queremos presentarles a la literatura infantil sueca para que desde su día a día nos ayuden a seguir construyendo este puente que nos acerca a todos. Muchas gracias, bienvenidos y que disfruten de este evento. Martín, muchas gracias por esas palabras de apertura de este espacio. Y ahora quiero presentarles también a quien moderará la charla de hoy. Doy la bienvenida entonces a Zuli Pardo, quien es docente de la especialización de literatura infantil de la Pontificia Universidad Javeriana y también es investigadora de literatura infantil. Es magíster en estudios literarios de la Universidad Nacional de Colombia, es máster en libros y literatura infantil y juvenil de la Universidad Autónoma de Barcelona y trabaja como editora independiente. Y por supuesto, y lo más importante de toda esta descripción que les acabo de decir, es que le encanta contarle historias a su hijo pequeño de 5 años. Así que sin más preámbulos y cerrando como este espacio de introducción, bienvenidos a todas las 350 personas que nos acompañan y que disfrutemos todos este espacio. Zuli, bienvenida. Muchas gracias, Sandra, y bueno, muchísimas gracias también por la invitación de la Embajada de Suecia. A IDARTES también, muchísimas gracias. Y por supuesto a María del Sol y a Julia, qué alegría compartir con ustedes este momento. También quiero darle bienvenida a todas las personas que se están conectando en este momento. Les recuerdo que pueden poner el canal en español o en inglés de acuerdo con sus preferencias. En la parte inferior de su pantalla van a encontrar la opción justo al lado de la bolita de record. Entonces ahí pueden poner español o inglés. Y también bueno, pueden hacer sus preguntas a través del chat. Vamos a tener un par de bloques para responderlas. Entonces, bueno, para darle inicio a la conversación con nuestras autoras, voy a presentarlas. En primer lugar, les presento a María del Sol Peralta. María del Sol es pedagoga preescolar con especialidad en temas relacionados con la música y la literatura para niños. María del Sol cada vez que inventa un proyecto, hace un taller, dirige un montaje, hace un libro o graba un disco. Ella piensa cómo hacer para que los niños junto a los adultos disfruten de sus trabajos en familia. Actualmente María del Sol dirige la agrupación Canta Claro y ha escrito y llevado al escenario libros como Sana que Sana, Concierto Animal, Tomatina Cura Todo, Cura Nada Sin Amor, Arrebo Riquita, y así me lo contaron a mí y así te lo canto a ti. María del Sol, música y libros para la familia.
Es un proyecto que busca generar lazos afectivos en la familia a través de la música y la literatura para niños. Y por otro lado, tenemos a Julia Wieslander. Julia nació en Estocolmo y cuando era niña la marcaron dos cosas, la literatura y la vida en el campo. Hoy escribe historias para niños. Sus narraciones se han convertido en libros, en programas de radio y en canciones. Mamamoo es uno de los personajes más reconocidos creados por Julia. La serie de libros de Mamamoo, compuesta por más de 10 títulos, nació como una historia narrada en radio y ha sido traducida a varios idiomas. De ella se han grabado varios discos e incluso existe una serie animada y un largometraje. Yuya es también autora de otros libros como los de Vina Vina, el de la jirafa de cuello corto, Day Ghost, Friendly Henry, entre otros. En su página web, Yuya dice: la piedra angular de mi creatividad es, y siempre ha sido, la cercanía a los niños mientras crecen y juegan. Yuya también recibió un reconocimiento muy importante en el ámbito de la literatura infantil y es el premio Astrid Lindgren. Y bueno, como María del Sol es nuestra autora de la casa, la conocemos bien, entonces para mostrarles un poquito más sobre la obra de Yuya, les vamos a mostrar un pequeño video con una lectura de uno de sus libros. Hola, yo me llamo Zuli Y yo, y hoy vamos a hablar de los libros de Mamamoo. que fueron escritos por Julia Wieslander e ilustrados por Sven Nordqvist. Tenemos Mamamoo y 2 libros. Mamamoo aprende a nadar. Mamamoo y el tobogán. Mamamoo aprende a nadar y Mamamoo y el chichón. Vamos a empezar por Mamamoo y el chichón. Un día de verano, Mamamoo estaba en el prado, aburrida. Esperaba a Cuervo. Hacía mucho calor y le picaba el cuerpo. Espantaba las moscas con el rabo. Las otras vacas estaban tumbadas, rumiando ensimismadas. Mamamoo oía las risas y el chapoteo de los niños en el lago. Creo que voy a escapar a la playa, se dijo. Mamamoo miró a su alrededor. Nadie le prestaba atención. Pero justo cuando se disponía a saltar, resbaló. Se golpeó en la cabeza con una piedra y se arañó en la barriga con un alambre de púas. Empezó a sangrar por la barriga y rompió a llorar. ¡Mu! ¡Mu! Gritó. El granjero se acercó corriendo. Consoló a Mamamoo. Luego le lavó la herida y le puso una curita. También tenía un gran chichón en la frente. Mamamoo tuvo que regresar al establo. Entonces apareció Cuervo. Hola, Mamamoo, ¿qué te ha pasado? ¿Por qué estás en el establo con el buen tiempo que hace? Estoy enferma, respondió Mamamoo. ¡Que me arranquen las plumas! ¿Qué te ha pasado? Exclamó Cuervo. ¿Tienes un chichón en la frente? Sí, y mira aquí, dijo Mamamoo. Ah, tienes una curita en la barriga. ¿Dónde te has metido? Me resbalé en el musgo y me dio un golpe en la cabeza. Además, me clavé un alambre de púas. Me salió mucha sangre. ¡Ay, ay, ay! ¿Y qué hiciste? Preguntó Cuervo. Grité "mu" muchas veces y se acercaron Rosa y Belinda. Les di mucha pena y luego llegó el granjero. ¿Se ha enfadado contigo por haberte querido escapar? No, me lavó la herida con algodón y me puso una tirita. ¿Y qué hizo con el chichón? Preguntó Cuervo. Nada, me lo tapa el flequillo. Cuervo observó el chichón. ¿Te encuentras bien? Preguntó. Me duele mucho, dijo Mamamoo. Mi amigo Lucas
Me dijo que en la guardería sacan algo frío del congelador y lo ponen sobre el chichón. Una salchicha o un helado. ¿Un helado? ¡Qué tontería! Eso no hace falta. Sí, el chichón baja. Cuervo, ¿me puedes traer uno? No sé si me dará el tiempo. Cuervo, cuando un amigo está herido y tiene dolores tremendos. Vale, vale. Me voy volando. Bueno, este es solamente un abrebocas. Vamos a dejar la historia por acá para que ustedes se animen a visitar las bibliotecas públicas de Bogotá o quizá vayan a alguna librería, compren los libros de Yuya Bislande y conozcan más de qué trata su obra. Yo soy mamá. ¿Tú eres mamá Mu? No. Bueno, ya con esta pequeña introducción, vamos a pasar como a nuestro primer bloque de preguntas o de conversación con nuestras autoras. Entonces, quisiera empezar preguntándoles alrededor de el juego, la voz y la literatura. Me gustaría saber cómo nacen sus historias, cuál es el lugar de la familia en la creación de sus obras. Sí, ¿Empiezo yo? adelante, Yuya. Bueno, casi todas mis historias empiezan, de hecho, con el juego de los niños y las niñas, de cómo hablan. Por muchos, muchos años interactuamos con niños y niñas cuando eran mucho más pequeños y pequeñas, pero cuando nuestros propios niños y niñas crecieron, empezamos a grabarlos. También con niños de vecinos, amigos de ellos. Entonces teníamos muchas grabaciones de niños y niñas jugando. Y el juego muchas veces se tornaba en una canción y la canción se tornaba en una historia. Entonces, primero, pues está esta historia de Mamá Mu y el Chichón, es así creo que la traducción en español. Y, ¿saben? Cuando un niño o una niña se lastima, la sangre es muy esencial, es muy impactante también, así que la canción era sobre, mira, tengo una herida, y salió sangre. Fue tan grave que salió sangre, me tienes que poner una curita. Así que esta cancioncita era más bien de, mira, mira, tengo una herida. Mira, me está saliendo sangre, está cantando en sueco, Yuya. Más o menos así. Y luego de esto hicimos bastantes programas de radio y estas canciones hacían parte de las historias. Así que la respuesta corta que puedo dar es que muy frecuentemente inicia a partir de una canción este proceso. Y Sol, ¿tú qué dices? Tienes el micrófono apagado. Ya, perdón. Bueno, crecí en una familia donde las historias vivían de maneras distintas a través de las artes, de todas las artes. Y a través de los cuadros, a través de la conversación cotidiana. Y no tenían edad. Los niños y los adultos hacían parte de estas historias bonitas, feas, regulares, pero no había ninguna frontera. No tenían que venir de los libros como tal. Las historias se respiraban, se vivían, la comida era muy importante.
ese momento de reunión y de charlar entre todos, saber qué pasaba en la vida cotidiana. Y así crecí y así están creciendo mis hijos, en donde ya el libro es algo natural, pero más allá del libro son las historias, y mis historias y mis personajes vienen de esa misma manera. No, no nacen del contacto con los niños en particular. Por el contrario, creo que muchas veces están inspiradas en personajes adultos o en cómo vemos las historias de los adultos alrededor, y quiero, no sé si es que yo tengo una percepción muy infantil del mundo o es mi relación con los niños, pero quiero que ellos se diviertan con estas historias, viendo un poco nuestro lado ridículo, nuestro lado de humor, también de juego o características simplemente, eh, de un lado con un lenguaje más poético, musical, pero, por ejemplo, muchos de ustedes sabrán que mi mamá es Irene Vasco, eh, ella y yo nos vamos a restaurantes o a parques o vamos caminando y parecemos dos viejitas chismosas porque estamos en búsqueda de historias. Entonces, en concierto, en los libros que ustedes ven, hasta en Arre Borriquita, se supone que es de María y José, están inspirados en nuestras actitudes, poses de adultos, pensando en cómo nos ven los niños, o cómo quiero presentárselo a los niños. Entonces, lo mío nace de las personas y yo lo que quiero es retratar de una manera u otra nuestra vida alrededor, porque así crecí y así están creciendo los niños, y la música, las imágenes y las palabras, todo se van mezclando en el camino, así como crecí entre muchos artistas y muchas maneras de expresarse, contando historias, pues a veces trato de escribir libros sin música, y eso es una deformación profesional muy fuerte que tengo porque me cuesta mucho trabajo. Todas las artes están en mí, entonces pienso en un personaje que es tomado, la de Mona Titi, que es tomado del caso real de una reina de belleza, eh, de esos casos chistosos que oímos de cómo contestan las preguntas, y tengo que pensar de una vez en su vestuario y en las luces del teatro y en su forma de hablar y en los sonidos de su canción, y bueno, así es. Es muy interesante que eh, la manera como surgen las historias, en los casos de las dos, son historias que vienen de la reunión, de la compañía, de escuchar a los niños, de observarlos, o de escuchar y observar a los adultos, pero eh, es bien interesante ver ahí cómo temas como la música, el juego, la diversión, son la esencia de sus creaciones, de sus obras. Como pensando en esto, cómo me gustaría saber ustedes cómo proponen esa unión de juego, música y literatura. Digamos, cuando ustedes crean una pieza literaria o no sé muy bien cómo viene ese proceso creativo, si ustedes escriben primero o cantan primero. Digamos, ahorita Yuya nos decía que la chispa de Mamamoo y el Chichón venía de la música. Sol habla de las conversaciones. ¿Cómo vuelcan esas vivencias en la creación, y a partir de ahí, cómo a través de su obra proponen unir el juego, las historias y la música?
sobre las historias que vemos también de los adultos, porque, por ejemplo, cuando realmente este personaje Mamamoo nació, realmente se supone que iba a ser dos voces en el programa de radio presentando las canciones, pero a medida, ya como habíamos convivido con muchos niños y también con adultos, éramos jóvenes, pero vivíamos en un formato colectivo. Tal vez éramos 20, 30 adultos coexistiendo junto con nuestros niños y niñas. Así que estos dos personajes, Mamamoo, yo creo que ellas, tanto el niño o niña, estamos presentando la figura del niño o niña, ella está aprendiendo, ella está tratando de experimentarlo todo, conocerlo todo, es muy curiosa y juguetona. Y el cuervo es esta persona que muchas veces conocemos, muchas veces hombres, diciendo, yo soy el experto, yo soy el sábelo todo, yo sé cómo hacerlo todo. Y él dice, no, 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 no hagas eso. Imagina si alguien nos ve, me voy a ver ridículo. Así que estos dos personajes, el cuervo masculino y Mamamoo femenina, son ¿cómo lo puedo decir? Son una mezcla de lo que hemos aprendido de tanto niños y niñas y adultos y adultas, mujeres y hombres. Así que esa es la razón por la cual creo que estos libros han sido populares tanto entre niños y niñas y adultos, o mujeres y hombres. Y muchas veces pensamos, bueno, muchas veces los hombres jóvenes les interesaba esta figura del cuervo. ¿Por qué? Porque se reconocían a ellos mismos en este personaje, pero también quisiera decir sobre mi proceso de crecimiento, y mi relación con las historias fue muy distinta a la tuya, María. Mi familia no era artística, realmente fue una familia trabajadora, no fuimos pobres, pero tampoco ricos, y no había tantos libros en mi casa. Mi abuela me leía, porque ella vivía con nosotros, entonces en las noches me leía libros muy aburridos, debo decir, así que me dormía inmediatamente. Así que no tuve, digamos, un contexto vívido, artístico, entre las artes y la música. Sin embargo, mi madre me cantaba todas las noches, me cantaba canciones muy extrañas sobre el amor y la muerte y no eran... Yo de hecho le decía, mamá, por favor, ¿me puedes cantar esta? Y ella decía, no, esta no, ¿realmente la quieres? Y yo le decía, sí, mamá, quiero escuchar esta canción, no solamente canciones tristes. Así que pero luego tuvimos, pues ya cuando tuve este hábito de leerme y poder leer sola, pude encontrar otro mundo. Yo creo que ella fue, ¿cómo lo puedo decir? Ella, yo creo que nos formó a todos, a los niños creciendo en esa época. Y yo creo que otra cosa que me formó, yo ya soy una mujer mayor y cuando fui joven, pues nos escribíamos correspondencia, así que cuando iba a los veranos a vivir con mi abuela nos escribíamos letras, cartas con Astrid y también mi bisabuela, ella estaba viviendo no solamente en nuestra casa, entonces, es decir, mi madre y su madre, las, la correspondencia iba y venía varias veces a la semana y cuando las cartas llegaban, siempre nos emocionaba, ay, es una carta de abuela. Así que este ejercicio de escribir y leer cartas también fue muy importante, porque cuando los niños y niñas me preguntan, ¿cómo te convertiste en escritora? Yo muchas veces respondo, pues yo empecé a ser escritora de cartas. Escribí muchas cartas en mi vida y he guardado más de 100 cartas entre mi mamá y mi abuela. Así que este es el tipo de literatura, digamos, de todos los días en mi vida. Bueno, voy a detenerme aquí.
Sol. Bueno, gracias Yuya, qué belleza de historias. La infancia, en la infancia nos quedan marcadas, uno ni siquiera se da cuenta, pero ahí quedan los cimientos de lo que uno va a hacer más adelante, y ya cuando uno es adulto y tiene una carrera, mira hacia atrás y dice, ¿a qué horas? ¿Quién me influyó? ¿Cómo llegó a mí esta pasión? Yuya, yo tampoco, bueno, yo no quería ser escritora. Eso estaba lejos de mí. Yo quería ser arqueólogo, bueno, quería hacer muchas cosas. Empecé estudiando historia, literatura, muchas cosas. Pero en medio de todo eso descubrí que quería ser maestra, pedagoga y promotora de lectura, porque siempre estuve al lado de mi mamá desde chiquita como una mascota, y viajaba, por ejemplo, iba a Medellín muchas veces y veía cómo se formaban las bibliotecas en Confenalco, cómo empezaba la promoción de lectura en Colombia, pero yo era una compañía. Fui librera muchos años en Espantapájaros, fui auxiliar de bus en Espantapájaros, pero siempre al lado de los niños. No sabía, pensaba que quería hacer una cosa y la vida me llevaba a la otra. Y en medio de todo eso comenzaron a pedirme historias escritas. Yo nunca quise ser escritora, sino que de un día para otro estaba escribiendo. Y por necesidad, al principio eran cosas académicas, sobre la relación de la música y la literatura, que era bastante sui generis en Colombia. Y, y así poco a poco además se me fue mezclando con mi pasión que encontré en el camino, que fue ser profesora. Ahora soy profesora de una manera bastante poco convencional, para los que me conocen lo saben, busco ser maestra de maneras en que uno no se dé cuenta que está aprendiendo. Que ahí, para responder a la pregunta de Zuli, a través del diálogo, del juego, de la música, prefiero pensar que no hay fronteras, que a mí no me gusta pensar en que estoy haciendo música o que estoy haciendo libros o que estoy haciendo tal cosa o la otra, porque no creo en las fronteras ni en los límites, y menos a la hora de la creación, porque nos cuadriculan, y ni en el arte ni en la educación. Por eso es tan compleja la educación y tan bella, porque es plural. Cada ser humano necesita cosas distintas, tiene características distintas, y las relaciones además se van formando de esa misma manera. Entonces, yo tengo que ser una muy buena lectora del mundo para poder saber qué necesita, qué debo entregarle a un niño en cierto momento. Entonces, más que escritora, creadora, prefiero pensarme como una gran lectora del otro y prepararme para ello. Y, por ejemplo, Canta Claro y María del Sol Música y Libros para la Familia, y todo lo que vemos en teatros de los montajes, nunca fue pensado en quiero ser artista, quiero ser cantante. Al revés, intenté ser cantante lírico y me fue muy mal, porque me daban ataques de pánico, y mi talento musical no da para eso. Y era una forma más de hacer promoción de lectura, porque yo veía en todos los discursos, leía todos los libros que hablaban sobre la música, sobre las estructuras literarias que hay en estas canciones. Por ejemplo,
Yuya dice que le cantaban en la infancia y yo solo puedo pensar en esas estructuras que ya le estaban pasando a Yuya y que ella sin darse cuenta ahora deja en sus libros. Y bueno, y además la música infantil está cargada, como la literatura infantil, de temas muy que a veces son tabú, a veces son difíciles, sobre la muerte, los divorcios o tantas cosas. Pero realmente yo lo que quería hacer, pues hoy lo que quiero hacer es ser una maestra y una promotora de lectura. Y uso los elementos que tenga a la mano, pararme de cabeza, ponerme en vestuario, lo que sea, pero porque creo en eso que estabas diciendo tú, que eso es lo que hace que haya vínculos afectivos en la familia. Y si hay vínculos afectivos fuertes en la familia y entre nosotros, hay cambios sociales, porque nos empezamos a relacionar de maneras distintas, con palabras distintas, con lenguajes distintos, poéticos, metafóricos, y no siempre dando instrucciones, mandando. No, esos digamos que son mis herramientas de maestra. De hecho, ¿puedo hablar? Sí, por favor, sigue. Quisiera hablar sobre lo que creo que, digamos, es mi función, mi propósito, la razón por la cual estoy en este mundo. Creo que muchísimos adultos y adultas no entienden lo que los niños y las niñas están haciendo cuando están jugando, porque los niños y las niñas tienen esta manera muy inteligente de entender. Es decir, ellos y ellas intentan entender qué es esto, qué es el mundo, qué están haciendo ellos, los adultos, los grandes, que están diciendo, ¿cómo puedo lidiar yo con esto? Y la manera en que lo hacen es básicamente jugando, es haciendo teatro, bueno, es realmente haciendo teatro y ellos lo llaman el juego. Básicamente juegan en roles, hablan con diferentes voces, pueden ser un gato, pueden ser un león, pueden ser mamá, papá, yo soy el niño, la niña, son todos estos juegos. Es a través del juego que ellos y ellas están aprendiendo cosas tan importantes y tan frecuentemente nosotros los adultos y adultos les decimos, y nosotros pensamos que somos los inteligentes, pero los niños y las niñas tienen una manera muy inteligente de aprender. Y también son como tú acabas de hablar de esta mezcla en la cual no hay fronteras, no hay límites entre la literatura, el lenguaje y, por ejemplo, todo el trabajo físico que los niños y las niñas están haciendo cuando están llevando a cabo estas actividades del juego. Es decir, en 2, 3, 4 años ya son tan talentosos y tan capaces de hacer cosas con sus cuerpos. Y si uno escucha a los niños y niñas muy jóvenes, muy frecuentemente cantan y son pequeñas canciones, por ejemplo. Un niño, una niña pequeña o pequeño no puede, por ejemplo, cuando tratan de equilibrarse, cantan un poco y puede ser así. Me estoy balanceando y canto a la misma vez, estoy equilibrando a través de la voz y del cuerpo y es como un uno. Así que muchas veces estas pequeñas cancioncitas son parte del lenguaje de los niños y las niñas. Y ellos no generan estas barreras entre el lenguaje, el cuerpo, el juego, pero nosotros como adultos estamos forzados a estas barreras con la literatura, con la música, con el teatro. Los niños creen que pues pueden, o sea, es decir, lo mezclan todo el tiempo. No puedo expresarlo en inglés, realmente estoy un poco limitado. Y me imagino también estar siendo interpretada ahorita en español y es como un poco una locura, pero
creo que esta conversación, de hecho, es muy difícil tenerla por las limitaciones del idioma, pero creo que mis años favoritos y de los cuales quisiera hablar y también escribir son los niños, específicamente los niños y las niñas de los 3 y 4 años. Este personaje, Vina Vina, este es un pequeño personaje que está haciendo, él tiene un palo y hace todo con este palo. De hecho, examina el mundo con este palo y es algo, son cosas muy básicas que los pequeños niños y niñas están haciendo, pero creo que los libros de Mamamoo han sido ya populares en el mundo, han sido traducidos a más de 30 lenguajes, 30 idiomas. ¿Por qué? Porque es una vaca chistosa. Este fue el primero y este nació cuando un niño dijo, ¿qué pasaría si una vaca hiciera las mismas cosas que hacemos nosotros? Por ejemplo, ¿no sería muy chistoso tener una vaca columpiándose en un columpio? Y así esta vaca nació a partir de esta manera muy interesante de, bueno, el trabajo de Sven Nordqvist, el ilustrador, pues ya también ha sido conocido alrededor del mundo pero lo que quisiera hacer es continuar, es quedarme realmente en el juego de los niños y las niñas, y eso es lo que Mamamoo está haciendo. Ella está jugando e intentando examinar cosas a través del juego. Y el cuervo representa todos los obstáculos que los niños y las niñas se encuentran cuando están intentando practicar este tipo de aprendizaje. No sé si estoy siendo muy clara, lo siento, no soy tan buena en explicar esto, pero ¿entienden algo de lo que estoy diciendo? Sí, claro que sí. ¿Yo puedo decir algo? Adelante, siguen. La idea es que conversen también entre ustedes. Yuya, estaba pensando en todo lo que estás diciendo y lo bonito del juego y yo creo que es a lo que nos lleva a la creación de los niños en donde no hay fronteras, es porque y para mí es, como maestra, es mi afán de enseñar. Y es enseñar todo lo que no está dicho, lo que no está en palabras, lo que no está ante nuestra primera vista, que es el leer entre líneas para tener una real comprensión e interpretación de lo que estamos oyendo, oliendo, sintiendo, porque a medida que vamos creciendo los sentidos van quedando regados. Y esa es un poco la diferencia con los niños, que desde que nacen ellos son grandes lectores porque ellos apenas están desarrollando sus sentidos, pero los usan eh, para poder interpretar el mundo y para poder adentrarse y acoplarse en el complejo mundo de las reglas, de el día, la noche. Entonces están los arrullos, entonces están que nos acuerdan al corazón, que nos calman. Me acuerdo que mi abuela, que venía del Brasil, contaba como bueno, y esto pasa en muchas culturas, que es el canto, la voz, la palabra, lo simbólico, lo que sostiene a los niños para que aprendan a caminar. Entonces ella cantaba cuando estábamos aprendiendo a caminar, ella cantaba, a ver si me acuerdo, perdón. Marcha soldado, cabeza de papel, si no marcha derecho va preso al cuartel. Y son canciones populares que tienen un sentido. Y yo recuerdo con mi hijo Emiliano que él comenzaba a cantar, a caminar, y yo le cantaba: marcha soldado, cabeza de papel, sin y es el cuerpo, como dice Yuya, que se tiene que sostener y tiene que ir, y es esa cosa de
uno no se da cuenta, pero ahí está la introducción, uno de los enlaces, el cuerpo que se tiene que parar ante un sonido, responder, reaccionar y mantenerse y pasar todos los obstáculos como los personajes en las historias y llegar a su objetivo y poder descansar. Entonces, para mí, la música, las palabras, las acciones, el cuerpo, simplemente se trata de un baile que viene y va. Y después, como dice Yuya, vamos poniéndole etiquetas y vamos dividiéndolo por pedacitos y nos comenzamos a dividir por pedacitos. Pero realmente somos parte de una esencia y estamos... La palabra, cuando uno va a hablar, uno habla, ustedes saben que uno habla más con las manos, con los gestos, con los ojos. Uno puede estar diciendo una cosa, pero los ojos pueden estar revelando la verdad de eso. Y depende del idioma, y depende de la cultura, y depende de tantas cosas. Y si uno sumerge a los niños en este juego simbólico, metafórico, de encontrar todo lo que no está a la vista, de poder leer los ojos, de poder leer las manos, pues tenemos una ganancia en educación enorme, porque podemos leer al otro, podemos leernos a nosotros, podemos llegar a acuerdos, podemos entender que vivimos en un mundo plural, que somos historias y que cada historia es válida. Eso quería decir. Yuya, ¿quieres agregar algo? No, creo que deberíamos tal vez hablar también un poco más sobre la actividad de leerle historias a los niños y niñas. Al inicio, el secretario de Cultura que estaba hablando sobre la importancia de la lectura y también leerle en voz alta a los niños y niñas. Creo que podríamos hablar de eso. ¿Tenemos tiempo para poder abordar este tema? Yo creo que es tan importante porque uno no solamente tiene un libro, una historia, uno también a través de la lectura tiene una relación con ese adulto que lee y también la voz del lector es bellísima, incluso si uno canta o lee con un niño, una niña, yo creo que esa actividad es tan importante. Pero Zuli, tú querías preguntarnos algo más? No, estoy de acuerdo con que sigamos por esa línea. Me parece que, además de todo, es un tema muy relevante para los mediadores de lectura, ¿no? El ejercicio de leerle al otro, acompañar al otro por medio de las historias. Y fíjate que es bien interesante que eso de leerle al otro no necesariamente es leerle libros, sino que también puede ser leer cartas o también, como decía María del Sol, estamos leyendo los gestos. Creo que el universo de la lectura en la primera infancia o en la infancia es muy amplio, entonces sí creo que podemos seguir profundizando un poco más en esta línea y después podemos empezar a leer las preguntas de los asistentes. Sol, ¿tú quieres decir algo más o Yuya? Ay, no, yo quería escuchar a Yuya y después hablo yo. Dale. A mí me preocupa mucho ahora cuando los niños y niñas están cada vez más sentándose frente a las pantallas y cuando tienen tanta información viniendo de la pantalla, sobre todo películas, imágenes, es decir, todo lo que a uno le entra de esta manera. Y a veces creo que si uno le da a una niña, un niño, una tableta y uno simplemente dice, mira,
lee esta historia, está servida para ti, no es lo mismo a que si uno estuviera leyéndole un libro con el niño o la niña sentada sobre el regazo de uno. Porque yo creo que hay algo, por ejemplo, si hay algo que asusta, pues está realmente llegándole a uno, pero si si eso está allí, servido sobre el libro o sobre, pues uno está en otra actitud, pues esto ya ocurrió y cerramos el libro, por ejemplo, si te asusta o tienes estas emociones, si es tu voz, la voz del lector directamente dirigida al niño o la niña, y es la importancia de poder también recibir preguntas y hacerle preguntas a la historia. Y también creo que realmente debemos luchar por los libros y las librerías. En Suecia, por ejemplo, hay bibliotecas en cada pequeño pueblo, en cada pequeña esquina, y en este momento están viéndose muchas forzadas a ser cerradas. Y esto realmente es una lástima porque las personas han dejado de leerle a los niños. Y no es solamente darles o propiciarles el lenguaje, el entendimiento de las palabras, es realmente sobre la magia de la lectura. Una colega, ella fue la única niña de una madre soltera y esta madre le leyó mucho y ella era tan interesante. Ella se interesaba mucho por de dónde venían las historias. Ella leyó mis historias de Mamamoo y ella quería saber de dónde venían estas historias. Así que ella intentó básicamente taparle la boca a su mamá, así. Pero la historia se le salía de la boca. Entonces la historia no viene de mi mamá realmente. Entonces luego pone la mano sobre el texto y luego su madre se detuvo y creo que entendió que estas figuras pequeñas en blanco y negro, allí reposan las historias vienen desde allí. Yo creo que esto es esencial, de que alguien nos ha dicho la historia y la ha escrito y ahora viene o es accesible a ti en este formato tan especial y tan único como un libro. El libro en sí mismo es, es un objeto mágico y creo que estamos a punto de olvidarlo. Ya, eso es todo. Nuestro tiempo es tan justo que hasta acá voy a hablar. Sol, ¿quieres agregar algo? Sí, quiero, a mí siempre me gusta pensar en el libro, además hoy más en día, en tantos formatos que existen. Y antes no existía el objeto como tal. Entonces, prefiero pensar en las historias, en esa necesidad de la que habla Julia, de las historias y que vivan en nosotros. Porque las historias es la voz de cada uno, la forma de ver la vida, la forma de expresar dolores o de sueños, alegrías, es volcar nuestra intimidad y entregárselo a los demás, a través de personajes, a través de canciones, a través de novelas, a través de imágenes. Y cada una de estas voces tiene una carga histórica. Yo pienso, pues yo desde hace un buen tiempo dejé de escribir mis propias historias y me he dedicado a investigar y a recopilar y a entregarle a los niños cada vez más tradición oral, precisamente por lo que dice Yuya, porque estamos perdiendo nuestras raíces. Y el mundo global se ha globalizado tanto que eso tiene cosas buenas. Yo no digo que sea malo, pero es importante mantener nuestras raíces, saber de dónde venimos. A mí me gusta mucho cantar las historias sin pensar que cómo voy a cantar arroz con leche si le voy a enseñar a los niños que se piensa de tal manera. No, así se pensó. Eso era parte de una época y es bonito porque uno va, conoce la historia, conoce
incluso del vestuario, la geografía, de dónde vienen, cómo se relacionaban, cómo pensaban las personas. ¿En qué estamos ahora? Si hemos avanzado o no, porque muchas de estas rondas infantiles lo que nos muestran es que queremos avanzar, pero no lo hemos hecho. Peleamos contra estas canciones, pero nos mantenemos. ¿Y cómo podemos avanzar hacia lo que queremos ser? Entonces, si vamos olvidando las historias, vamos olvidando las voces, si vamos en cualquier medio, los libros, las librerías, porque estos son centros donde se distribuyen, se multiplican las historias, que es lo lindo de las librerías y de las bibliotecas. Son centros comunitarios donde a través de las palabras, de las personas llegan como imanes para entablar diálogos de distintas maneras. Y eso hace tejidos sociales, relaciones sociales, y esos creo que los que escribimos, los que tratamos de, de velar por las librerías, por las editoriales, lo que estamos es velando por un mejor mundo, por unas mejores relaciones, por un mejor entendimiento, una mejor comprensión social, para poder avanzar de la forma que queramos avanzar. Muy bien. Gracias, Sol. Voy a leer unos comentarios, pues tenemos un chat muy activo, entonces voy a leer unos cuantos. Bueno, Clara Consuelo dice, a los chiquis les encantan las rondas, la lectura e interpretación de cuentos infantiles. En estos tiempos de contingencia es un tanto difícil de realizar porque tenemos familias que priorizan sus labores diarias por encima del acompañamiento oportuno a la formalización de los chiquis. La escuela se convierte en el mejor espacio para que los niños y niñas sean ellos mismos. Otro de Adriana Albornoz dice, hermosas palabras de Yuya y María del Sol sobre su experiencia. Entiendo que para motivar a los niños en la lectura del mundo, los adultos debemos mirar con otros ojos, dejando de lado pensamientos que nos hagan creer que es loco lo que estamos pensando. ¿Quieres decir algo, Sol? No, es que hablé muy duro, es que pero fueron mis pensamientos porque no había nada, pero es que cuando hablan de educación a mí me palpita el corazón. Y pienso que yo tengo una relación muy fuerte con la educación entre amor-odio, porque creo fielmente en la educación, todos los días de mi vida trabajo por la educación y a la misma vez siento que la educación necesita dar un paso, que la humanidad da pasos acelerados y la educación va lentamente. Ahí vamos, eso no soy positiva. Pero siento que en el aula estos procesos de la primera infancia, de lo natural que llegan las historias, como a Yuya, como en mi familia, como en muchas otras, cuando llegamos a unas estructuras escolares rígidas, sobre todo del paso del preescolar a la primaria y ahí en adelante, ni qué decir, ahí se fragmenta. Y el lenguaje metafórico, poético, el comunicarnos a través de las canciones, de las miradas, hay una ruptura muy, muy fuerte que nos comienza a alejar. Y eso también hablo respondiendo un poco a lo que tú ya estaba diciendo. Y nos comenzamos a alejar de los libros, porque esos libros y esas lecturas y esas historias están allá en un sitio difícil, que nosotros podemos llamar aburrido, pero tal vez no es aburrido, es que es un lugar complejo. En vez, y toda la parte del juego, del cuerpo, de la espontaneidad, y sobre todo de la pasión por la vida, por leer el mundo, se pierde. Y tenemos que cumplir obligaciones, estamos obligados a, y así como no nos gusta sentirnos obligados a estar en nuestras casas en este momento, una cosa es que uno quiere, otra cosa es que uno sea obligado, pues,
cuando uno es obligado a, hay una ruptura muy fuerte. Entonces, como maestros tenemos que velar porque esto no suceda. En ninguna edad, ni en primaria, ni en bachillerato, en la universidad. Lo digo porque he trabajado con jóvenes, con chiquitos, sé que mi especialidad es la primera infancia, pero yo trabajo con todas las edades. Y les cuento, muchos saben cómo trabajo yo. Yo trabajo con las mismas herramientas con alguien de 18 años que con los niños de 3 años, igualito. Y eso hace que sea apasionado, natural, y las relaciones cambien inmediatamente, para bien, por fortuna. Bueno, vamos con algunas preguntas. Le doy la palabra a Sandra. Mola, bueno, tenemos varias preguntas en el chat. Hay aquí algunas, sin embargo, hay una en particular que está dirigida para los dos. ¿Por qué creen Yuya y María del Sol que en la literatura infantil y pues también en su trabajo proliferan los personajes de animales? Y esto, ¿qué es eso que un niño logra detectar que en un personaje, creen que un niño logra detectar algo especial en un personaje animal más que en un personaje humano? Yuya. Yuya. No, de hecho no, pero como me dijo un niño, si una vaca hizo todo, puede hacer todas estas cosas que nosotros hacemos, ¿no sería chistoso? Es decir, Mamamoo, esto es un personaje chistoso. Creo que tiene que ver de un nivel a otro cuando hablamos de la fantasía. Es decir, lo libera a uno, de cierta manera. Es decir, hay una historia de, es decir, millones de, no sé, ositos de peluche o conejos, porque son dulces, son tiernos, porque muchas veces, bueno, no yo, pero muchas veces queremos contar y contarle a los niños historias tiernas, y por eso es la razón por la cual ha habido tantos animales como conejos u osos. A mí no me interesa hacer historias sobre una vaca así, es decir, esto no es una historia sobre una vaca, esta es una historia sobre el niño o la niña. Pero yo creo que esto nos lleva a un nivel de la fantasía. No es tan fácil, no es tan sencilla. Yo creo que esto es una pregunta muy compleja y tenemos muy poco tiempo. Perfecto, quizás también compartirles, no sé, Sol, si quieres o te comparto otra pregunta del público. No, a mí es que esa pregunta me gustó porque además opino igual que Yuya, no, además si se fijan en mis libros, en los que tengo hasta ahora, solo uso concierto animal, con animales. Y como además son lenguajes metafóricos que voy variando, me acuerdo mucho de cuando comencé a llevar concierto animal al teatro. Yo a nadie lo personifico de animales, porque además no es mi estilo, ni me gusta, sino que quiero que los niños lean entre líneas y sepan que a través de un sombrero o de una, o mejor dicho, a través de otras herramientas y elementos, comprendan por sus propios medios que es una tortuga, no porque ven una máscara de tortuga o porque, no, al revés. Quiero proveer muchos elementos en donde pongamos eso que llaman en los colegios comprensión de lectura. Esa es la realidad, ese es el fondo, hacer conexiones y llegar. Y si no está bien, no importa, porque es la lectura individual de cada uno. Entonces, finalmente, si ven, Tomatina cura todo, no hay animales, solo ahí hay animales. Y además representan a personas como Yuya estaba diciendo de sus personajes.
Mi vaca también es una persona chistosa que solo sabe hablar con la P. Son vacas chistosas. Perfecto, hay aquí varias preguntas en el chat, está muy activo por cuestión de tiempo, no vamos a poder responderlas a todas, pero sí hay una inquietud generalizada y es cómo se juega entonces con los estereotipos, el juego y en casa o el juego en el colegio y después pasar como a una educación mucho más formal, esos límites, quizás que alguna de las dos nos pueda dar su opinión al respecto de estos estereotipos y los roles y estos límites entre la literatura hecha a juego y la literatura también como un espacio de educación. ¿Yuya? No sé, no entendí muy bien la pregunta. No entiendo esta pregunta. Tal vez María pueda responderla. No, es que la pregunta en español o en, o en sueco no es fácil de responder, es enredada. Creo que somos nosotros los que tenemos que quitarle los estereotipos liberarnos de las etiquetas. Es un poco contradictorio cuando además estamos en las redes sociales poniéndole etiquetas a todo, pero creo que somos nosotros los encargados de liberarnos y de liberar a los niños los niños cuando están pequeños no están haciendo teatro, ellos están jugando, cuando están danzando están haciendo teatro. Cuando están haciendo teatro, están aprendiendo ciencias o matemáticas. O sea, ¿dónde están las fronteras? Eso es lo que nosotros como educadores tenemos que saber en una pequeña canción, en una pequeña estructura, en un pequeño juego, todo lo que está sucediendo. Pero ¿para qué lo tienen que saber los niños? Ellos tienen que disfrutar y aprender disfrutando. Muchas veces hablamos de la deserción escolar, de que dejamos de leer, y ahí yo vuelvo a lo que decía antes. ¿En qué momento somos obligados o nos ponen barreras o nos cierran el camino? Es que darles estas etiquetas o estereotipos es cerrar caminos y liberarnos de todas estas etiquetas y estereotipos y decirle al niño, usted tiene toda la capacidad para ser libre e interpretar con sus propias herramientas. Eso libera, porque eso quiere decir que mi voz vale, que lo que yo pienso está bien, aunque esté equivocado. Pero eso, eso quiere decir que mi autoestima florece, que mi voz florece, que entablo diálogos con los demás y pues es una cadena infinita de cosas bonitas que pasan cuando se abren los caminos. Perfecto, muchas gracias. Ya solamente como para resumir, hay una pregunta frecuente y es en dónde las personas pueden volver a ver y disfrutar de estos contenidos y de esta charla. Desde la Secretaría de Cultura, la Embajada de Suecia y también la Bibliored, que es la red de bibliotecas públicas de Bogotá, vamos a estar después compartiendo esta información para que todos sepan que allí van a encontrar esta y otros apartes también para seguir trabajando en el contenido. Creo, Zuli, que con eso terminamos el tema de preguntas. Vale, bueno, pues qué alegría, qué alegría, qué honor, qué momento tan agradable y tan inspirador este que compartimos con ustedes, Yuya y María del Sol. Muchísimas gracias también a todos por sus comentarios y sus preguntas. Lamentablemente son demasiadas, no las podemos hacer todas ahorita. Sin embargo, pues antes de despedirnos, yo les quiero hacer una petición a las autoras. Pues sabemos que
que la esencia de sus creaciones, de sus obras, está en las historias, está en la voz, está en la música, está en el movimiento. Nos gustaría que compartieran un poco de esa música que ustedes hacen. Creo que sí, para poder escuchar a Yuya cantando, entonces necesitamos que todos pongan en la opción de lenguaje, de idioma, en la parte de abajo de la pantalla, tendrían que poner apagado para que puedan escuchar cómo suena la música en su idioma original. Y bueno, y con María del Sol no hace falta, creo. Entonces, Yuya, ¿quieres empezar o María del Sol? Yuya, empieza. Bueno, estaba pensando en una canción que de hecho tiene que ver con el libro Mamamoo aprende a leer o Mamamoo lee. Incluso los niños y las niñas muy pequeños están muy interesados e interesadas en leer y ellos saben que esta acción mágica de la lectura es algo que uno tiene que aprender incluso cuando uno es muy, muy pequeño o pequeña. Así que una vez escuchamos a una niña, ella tenía 3 años y ella estaba sentada con un libro así, pero estaba de hecho al revés. Y ella estaba leyendo y leyendo y leyendo. Y su hermano mayor dijo, no, no puedes leer así. Sí, sí puedo, dijo ella. Estoy leyendo y leyendo y leyendo. Y luego cuando termine de leer esto, voy a leer este otro y este otro y este otro. Y esa es de lo que se trata la canción y va así. Nej, du kan inte läsa ju. Joho, jag läser ju nu. Nej, du kan inte läsa ju. Joho, jag läser ju nu. Jag läser och läser och läser i boken. Jag läser och läser, jag läser en bok. Och sen ska jag läsa den och den och den och den och den. Och sen ska jag läsa den igen. Och den och den och den och den. Nej, du kan inte läsa ju. Joho, jag läser ju nu. Nej, joho, nej, joho. So this is the song. Así que esta es la canción. ¡Bravo! Bueno, y voy a llamar a Felipe para que me acompañe con la guitarra. Yuya, esta canción que voy a cantar es de este libro. Zuli estuvo en la parte de edición de este libro, un poquito cerca, un poquito alejada, un poquito aquí, un poquito allá, pero vivió toda la historia. Es una historia de amor de la vida real, porque es con Felipe, con quien me va a acompañar. Y es una canción dedicada a todas las mujeres del mundo, porque en nuestras carteras, en nuestros bolsos, siempre tenemos la solución para todo. Tenemos tijeras, tenemos Dolex, tenemos todo lo que, pañitos húmedos, desinfectantes, todo lo que, libros, todo lo que necesitamos. Voy a cantar esta canción y voy a hacerle un regalo a Yuya de cantar una canción muy cortica de tradición oral colombiana para que se la lleve puesta, de que ella sepa que se canta en nuestro país. Voy a abrir el libro porque a veces se nos olvida la letra. Las llantas infladas, los frenos bien puestos, cadenas secladas y un par de repuestos. Poquito a poquito empezar a empacar lo que necesito en mi pequeño morral. Que no falte nada en mi pequeño morral. El amor de mi vida lo voy a encontrar. Y para el insomnio, la manzanilla. Y para los bichos, la ruda me salva. Que no falte nada en mi pequeño morral. El amor de mi vida lo voy a encontrar.
de costura, navaja pegante. Y para el mareo, jengibre picante. Termoliterna, brújula y mapa. Y un portacomidas que tenga coñapa. El wiki wiki wak, la bicicleta suena. Yo ando por el mundo, pues el amor me espera. Sleeping, hamaca, la carpa, cobija. Y para el insomnio, la manzanilla, almohada, toldillo, pantuflas, pijama. Y para los bichos, la ruda me salva. Kit de costura, navaja pegante. Y para el mareo, jengibre picante. Termolinterna, brújula y mapa. Y un portacomidas que venga coñapa. Que no falte nada en mi pequeño morral. El amor de mi vida lo voy a encontrar. Perfumes bien frescos, vestidos, bikinis. Para las ojeras, un par de zucchinis. Tenis, tacones, sandalias, rubor. La salvia me ayuda a quitar el sudor. Que no falte nada en mi pequeño morral. El amor de mi vida lo voy a encontrar. Zarcillos, collares, pulseras, reloj. Ojo, aloe como bloqueador, un diario con sueños, 1000 traductores, cantando me voy a encontrar el amor. Wiki, wiki, wak, la bicicleta suena, yo ando por el mundo, pues el amor me espera. Que no falte nada en mi pequeño morral, el amor de mi vida lo voy a encontrar. Que no falte nada en mi pequeño morral, el amor de mi vida lo voy a encontrar. Y para Yuya, esta canción que todos lo saben, pueden cantarlo las 400 no sé cuántas personas, por favor, se la van a cantar a Yuya con nosotros. Y esto es Los pollos de mi cazuela. Serenata para Yuya. Los pollos de mi cazuela no son para yo comer, sino para las viuditas que lo saben componer. Se les echa ajo y cebolla, hojitas de laurel, se sacan de la cazuela cuando se van a comer. Yo soy la que parte el pan, yo soy la que sirve el vino, yo soy la que se menea con ese cuerpo tan divino. Anoche yo te vi bailando el chiquichá, con las manos en la cintura para salir a bailar. Anoche yo te vi en el parque Tulipán, con las manos en la cintura para pam pim pam pam. ¡Tararán! Yuya, así bailamos en Colombia. Yo estaba sentada, pero esto, cuando uno canta esto, se para y se baila y enloquece. Yo quiero darle las gracias a todos los mensajes divinos que han llegado. No tenemos tiempo de responder. Bueno, y Yuya, pues el idioma también es una limitante, pero quiero contarle a Yuya que han dejado unos comentarios preciosos, muy inspiradores y agradecidos con tus historias también, con las historias de tu infancia, con los procesos. Entonces, pues es muy bonito leer, ir leyendo, ir hablando e ir leyendo todo el tiempo. Tengo, de hecho, poco conocimiento de español de mis años escolares. Obviamente no puedo leerlo todo, entiendo muy, muy poco, pero también quiero agradecerles por haberme invitado a este espacio. Esto es una sensación fantástica, que estoy de alguna manera en Bogotá, en Colombia, en este momento, y fue un gran placer conocerlas a ambas, Zuli y María. Espero que
el mundo tuviera más profesoras como tú, más educadoras como tú, porque el mundo sería un mejor lugar si tuviera educadoras como tú. Muchas gracias.